prestarle atención, ¿no? Usted sabe que estamos viviendo una vorágine de actividades y tantas cosas y es como que nos cuesta hoy prestar atención, nos cuesta sentarnos a escuchar. A veces nos cuesta hasta entablar un diálogo con las personas, ¿no? Algunos dicen, no, lo que pasa es que el mucho conocimiento hace de que uno siempre tenga mucho para dar, ¿no? Pero qué lindo es cuando uno puede interactuar, hablar, respetar a la otra persona que está hablando, poder seguir la línea de la charla. Y a veces no te dejan cerrar el concepto de lo que vos le querés decir y te interrumpen y después te desenfocaron de lo que vos le querías enseñar y eso hace de que a veces la enseñanza quede trunca y la edificación también, ¿no? Y lo triste de todo esto es que los años nos van pasando y los resultados no los vamos viendo. Y no es una cuestión de Dios ni una cuestión del infierno, sino es una cuestión nuestra. No nos dejamos enseñar, no nos dejamos formar e instruir. Entonces, siempre que Dios aparece en escena y dice que debemos prestar atención es porque hay algo importante que Dios nos quiere hablar. Hay algo importante que Dios nos quiere decir. Yo lo aprendo todos los días con mi hijo y no me gusta repetirle 20 veces lo mismo. Porque me doy cuenta que si le tengo que repetir 20 veces es porque no está dispuesto a prestarme atención. Entonces yo trato de decirle, quédate quietito, un cachito, quiero hablar con vos, prestame atención. Porque me he dado cuenta que la única manera que yo pueda sembrar una palabra en él y que esa palabra tenga autoridad y que tenga poder. Entonces, siempre que Dios nos habla es importante sí prestarle atención. Dice la Biblia en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Y dice, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, o lejos del mensaje que Dios le quería hablar. Pero Jehová hizo levantar un grande viento en el mar, dice, y hubo en el mar una tempestad tan grande que pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba, dice, a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en las naves para descargarla de ellas, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir en medio del peligro. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 7, dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás, en este caso sobre el profeta. Entonces ellos le dijeron, decláranos ahora por qué ha venido este mal. ¿Qué oficios tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él respondió, yo soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y ellos y aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Tan sencillamente, en estos 10 versículos se narra una historia, se cuenta de que Dios le dice algo a un profeta, que vaya y pregone, proclame, profetice. Si bien puntualmente no le está diciendo el tipo de mensaje que le iba a decir, sino que dice que subió la maldad delante de la presencia de Dios. Ve y pregona, no le dice qué es lo que iba a pregonar, pero la Biblia nos enseña que este varón se levantó para huir de la presencia de Dios.
Y en medio de eso que estaba oyendo se sube a la nave y se levanta una grande tempestad, al punto que pensaban que se iban a negar o que iban a morir. Todos clamaban a su Dios, no había respuesta, hasta que en un momento le preguntan a Jonás quién era, de dónde venía. Él dijo: yo soy Jonás, vengo de tal lugar de los hebreos, temo a Dios, y comenzó a decirle lo que le. Entonces le agarró más temor a ellos, porque inclusive Jonás le decía que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Entonces ya sabían por qué se estaba padeciendo esta situación. Veo que normalmente uno a veces pasa pruebas. Usted las pasa, yo las paso. De distintas maneras pasamos circunstancias adversas y difíciles. Y hay algo que nos sucede. Hay momentos donde reprendemos a los demonios, hay momentos donde oramos a Dios, hay momentos donde le preguntamos: Señor, ¿qué está pasando? Y qué bueno es que cuando estamos pasando un problema difícil, automáticamente que Dios nos esté hablando. En este caso, Jonás sabía por qué estaba sucediendo, a diferencia que los hombres que le rodeaban no sabían por qué se estaba sufriendo ese tipo de consecuencia. Hasta que él se los declara del por qué se había levantado la tempestad, del por qué estaba sucediendo, porque Dios le había dicho: andate allí a Nínive, y él se fue a Tarsis. Él quiso huir de la presencia de Dios. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es esta: ¿por qué él no quería profetizar? ¿Por qué él no quería servir a Dios? ¿Por qué él no quería hacer la voluntad de Dios? Y cuando nosotros comenzamos a escudriñar la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que el hombre tenía un gran problema, y no era su oficio, sino que era su persona. Cuando se trata de hablar de un oficio ministerial, usted tiene que entender que los dones y que los talentos son irrevocables. Dios puede utilizar a una persona, aún estando en condiciones de errores, de equivocaciones, de faltas, de falencia. Dios le puede soltar un mensaje. De hecho, revelaciones hasta el Señor le entrega a las personas que no conocen a Dios. En este caso podemos poner como ejemplo allí a Faraón. Dios le entregó un sueño que vendrían 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Es decir, Dios le entrega una revelación, sin embargo no tenía la interpretación hasta el momento que le sale al encuentro José y le dice: esas vacas que tuviste gordas y que después las vacas flacas, dice, se las devoran a las gordas, serían 7 años de abundancia que no serían contados, porque vendrían 7 años de escasez que devorarían esa abundancia. Entonces vemos que la revelación puede venir a una persona pagana, inconversa, que no cree inclusive en Dios. Entonces, cuando se trata de hablar de un oficio ministerial, de un don, de un talento, Dios te puede seguir hablando, Dios te puede seguir ministrando. Pero cuando se trata de hablar de la persona que tiene ese don y que tiene ese talento, Dios lo hace responsable de la condición espiritual que va a tener. En este caso podemos notar de que Jonás tenía un gran problema, y cuando comenzamos a escudriñar las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que él no quería ir a profetizar, no quería ir a proclamar, hasta el momento, bueno, que lo echan en el agua, allí se calma la tempestad. Dios prepara un gran pez, dice el capítulo 1, allí al final del mismo, que se devora a Jonás. En el capítulo 2 habla de que Jonás comienza a hablar con Dios, y en el contexto él dice: yo estuve allí en el Seol, estuve con las aguas hasta el cuello, y en un momento determinado dice: pagaré mi voto, pagaré aquello que prometí, diciendo: voy a hacer lo que Dios me mandó hacer. Y al final del capítulo 2 dice que el pez llega hasta Nínive, abre la boca, y a quien vomita: al profeta, para que el profeta hiciera lo que Dios le mandó a hacer. Y dice que el profeta se levantó y comenzó a profetizar, y comenzó a declarar y a decir: de acá 40 días Nínive será destruida. Y dice la Biblia
allí que hay algo que sucede, lo escucha, el rey de Nínive, lo escucharon las personas. ¿Y qué es lo que hace el rey? Pregona ayuno, se viste de cilicio, rasga su vestidura y allí dice: tal vez Dios tenga misericordia de nosotros. Lo tremendo de todo esto es que Dios escuchó el clamor y Dios se arrepintió de aquel mal que traería sobre Nínive, que en este caso era la destrucción. Pero cuando llegamos al capítulo 4, una de las cosas que sucede es que ahí comenzamos, hermanos, a ver del por qué el profeta no quería profetizar. De por qué el profeta no, hermanos, quería ir y proclamar la palabra. La Biblia dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo, capítulo 4, versículo 1, y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía, estando aún en tierra? Por eso me apresuré de huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Es decir, mis queridos hermanos, nos damos cuenta que aquí Jonás se termina enojando con Dios. ¿Y por qué se termina enojando? Porque dice: porque yo sabía. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Porque yo sabía que vos ibas a tener misericordia. Por eso es que me apresuré a huir de la presencia de Dios. Pero lo que a mí me impacta es que cuando yo escucho a este joven que comparte esta palabra, una de las expresiones que suelta es que Jonás, una de las cosas que tenía era resentimiento. Digan conmigo: resentimiento. El hombre tenía resentimiento ¿a quién? A los ninivitas. Cuando comenzamos a leer las historias bíblicas y comenzamos a ver, Nínive era realmente una nación muy mala, perversa, que se alejaba de Dios, que practicaba la lujuria, la idolatría, y que cada vez que tomaba a alguno de sus enemigos los torturaba, los maltrataba hasta llevarlos a los muertos. Entre ellos, obviamente, había parte del pueblo de Dios que ellos habían ocasionado mucho mal. Entonces, lo que se demuestra es que el profeta no quería profetizar, porque el profeta, ¿qué deseaba? Que el juicio de Dios cayera sobre los ninivitas. Porque en cierta manera, yo creo que la mente humana decía: se lo merecen. Se merecen que estén sufriendo. Se merecen que venga el juicio de Dios. Usted sabe que allí en el capítulo 1 dice: la maldad subió a la presencia de Dios. No es que eran personas buenitas, personas que tal vez no saludaban a los vecinos. No, eran personas malvadas, eran personas que no tenían piedad, hermanos. Y nos damos cuenta que el gran problema no eran los ninivitas. El problema que acontece acá en estos 4 capítulos, que usted lo lee, son cortitos, tienen 10, 12 cada capítulo. Lo que podemos notar, hermanos queridos, es la condición del profeta, es cómo estaba el corazón del profeta. Entonces, obviamente yo busqué el significado de resentimiento. Resentimiento, escuche bien, y si quiere anotarlo, igual usted lo puede buscar en Google allí. Sentimiento persistente de disgusto o enfado. Tocalo a tu hermano que tenés ahí al lado y decirle: el resentido vive enojado, vive disgustado. ¿Estamos acá? Ahora dice ¿no?, el contexto de lo que es ser resentido. El resentimiento persiste de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de ciertas ofensas o daño sufrido, que se manifiesta en palabras o actos hostiles. Entonces, por ello se lo voy a resumir, porque obviamente yo lo primero que pienso es, me miro al espejo. Alejandro, cuando vos te hacen algo, ¿cómo reaccionás?
cómo vos actuás, qué conducta estás teniendo frente a situaciones que te tocaron vivir en la vida, que podemos hablar de traumas emocionales, ya sean rechazos, ya sean injurias, ya sean calumnias, ya sean hermanos, personas que jugaron con tus sentimientos, que te dañaron en la parte emocional, que te golpearon tal vez con algo, con un elemento o con la mano. Y cuando usted tiene que tratar algún tipo de situaciones, ¿cómo usted está reaccionando frente a eso? El resentido normalmente actúa con violencia, actúa con enojo, actúa aún mismo frente a esa circunstancia y qué decirle frente a la persona que le ha ocasionado ese tipo de daño. No le puede hablar pacíficamente. Yo ministrando vez pasada a una persona, le decía, tenés que soltar el perdón sobre las personas que te han dañado. Porque lamentablemente hasta que usted no sane esta situación de su pasado, usted va a reaccionar mal aún con las personas que le están rodeando. Nosotros en los encuentros le hablamos sobre los abusos y le decimos, si una mujer es abusada por un hombre, mira, y obviamente no fue sanada, no fue restaurada, mira a todos los hombres como que son abusadores. Si una mujer dañó a un hombre con infidelidad, con maltrato, lo dañó con palabras, el hombre reaccionará con todas las mujeres como que todas son iguales, porque todas están dispuestas a abrir la boca y dañarte, abrir la boca y soltarte una palabra para tratar de lastimarte. La persona que está resentida muchas veces hasta toma venganza, ¿sí? De repente le pongo un ejemplo, si fue abusado por un hombre en su niñez, en su adolescencia, muchas veces hasta maltrata al marido. Y uno dice, ¿por qué lo está maltratando al marido si el marido no le hace nada? Porque ve el reflejo del hombre, ¿sí? Y hace la comparación, dice, tal vez sea como el abusador que yo tuve cuando fui niña o cuando fui adolescente. Entonces, obviamente el hombre, desconociendo la situación, corre el riesgo hasta de acostumbrarse al maltrato y a decir, bueno, ¿será que esta persona es así? No, no, la persona no es así. El resentimiento hizo que la persona tenga esas reacciones de maltrato, tenga esas reacciones de palabras grotescas o de insultos que intenten de alguna u otra manera dañar a la persona que está a su lado. Entonces, lo que encontramos acá, haciendo referencia del profeta Jonás, es que Jonás tenía resentimiento. ¿Qué tenía Jonás? Resentimiento. Entonces el hombre que deseaba, mataste a tanto también que Dios caiga a juicio sobre tu vida. ¿Sí? Asesinaste, hiciste aquello. Bueno, por algo el Señor va a traer juicio sobre tu vida. ¿No? Hasta de hecho usted va a notar que la persona que tiene resentimiento, lo primero que dice frente al dolor o a la situación adversa que le toca vivir a alguien, lo primero que expresa es lo siguiente, dice, por algo le pasa lo que le pasa. De hecho, tenemos el resentimiento social. Vemos que tal político hizo tal cosa y cuando está por entrar un nuevo político, lo primero que dice, son uno más del montón. Se denota que la persona tiene un resentimiento político, gubernamental. Cuando la Biblia nos habla, nosotros que estamos sanos, es orar por los que están en eminencia, los que están allí en autoridad, es clamar. Normalmente la persona que tiene resentimiento tiene tendencia a enojarse por cosas, normalmente por cosas que le parecen, no es que sean injustas, que le parecen injustas. Y el enojo le nubla el entendimiento para que no pueda ver el propósito de lo que Dios quiere hacer. Porque aún mismo el resentimiento que tenía Jonás llevó a que el entorno perdiera la paz, que el entorno perdiera la seguridad de algo que se tenían que sentir seguros, como en este caso una nave o un barco que los tenía que llevar de un destino a otro. Significa que el resentimiento siempre te va a poner un obstáculo para que no llegues a destino.
Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Afecta el entorno social. La persona resentida crea un caos en la familia, crea un caos en el ambiente. Usted va a notar que acá todos estaban allí desesperados por tratar de hacer algo para salvarse. Y el que estaba con el problema, hermano, no estaba haciendo nada. Hasta el momento que reconoció que por culpa de él se estaba pasando todo lo que se estaba pasando. De hecho, hermanos, el resentido pierde el tiempo, frena el propósito, porque una de las cosas que hace el resentimiento es que te hace perder tu lugar de origen, tu lugar diseñado y trazado por el Señor. Porque Jonás miró allí a los ninivitas como queriendo tomar el juicio de la situación, como queriendo tomar, hermanos, allí al punto, porque cuando usted mira allí el capítulo 4, acompáñenme por favor, vamos a ahondar un poquito más. Y Jehová le dijo: haces tú bien en enojarte tanto. El hombre se había enojado mal. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra a ver qué acontecía en la ciudad. Estaba diciendo, bueno, acá Dios va a tomar venganza con esto, ¿no? Y se preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás, dice, se alegró grandemente. ¿Por quién? Por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y, ¿qué dice? Y la secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte, ¿qué cosa? Que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Yo la vez pasada me reía de un videíto que le preguntaban a una anciana. Y le decía: ¿usted es enojona? Y con orgullo decía: sí, yo soy enojona. ¿Y por qué es así? Porque yo soy enojona. Y obviamente usted sabe que en la familia siempre tenemos algún enojón, ¿no? Que por cualquier cosita se enoja. Si sale afuera, dice: qué calor que hace. No, qué calor que hace. Si hace frío, dice: qué frío que hace. No. Entonces vemos que todo le molesta. La tendencia de la persona que está resentida, no hay nada que le caiga bien. No hay nada que le... Mirá alguno ahí como para acompañarme en la prédica, decirle: qué tremendo era Jonás, decirle, ¿no? Porque eso es lo que a mí me impacta. Cuando yo escucho a este joven, digo, claro, nosotros normalmente miramos la desobediencia, el tipo tenía un mal carácter, el enojo, la bronca, etcétera, pero nunca lo vimos desde la posición del resentimiento. Por eso que yo le vuelvo a decir, Dios anhela profundamente tratar de enseñarnos, porque una de las cosas que Dios quería hacer con la vida de Jonás era eso: enseñarle frente aún en el error que él estaba cometiendo. Y el hombre dice que se había enojado y dialogaba con Dios, le decía: estoy enojado hasta la muerte. Y le dijo Jehová, versículo 10, dice: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y si no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Es decir, Dios le trataba de dar una enseñanza a Jonás, diciéndole: che, te enojaste por una calabacera que creció en espacio de un día y que después se terminó muriendo. Te enojaste a ese punto. Y no estás pensando en el valor de la vida. No estás pensando en el valor del propósito. No estás pensando en el mensaje que yo te mandé a hacer. Porque de hecho, hermanos, conocía la Biblia. Por eso es que yo le digo, hay muchos conocedores de la Biblia intelectualmente,
pero no con el corazón. Porque dice la Biblia que él oró, en el versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía aún en mi tierra? Por esto que me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Es decir, el hombre sabía que Dios actuaría así, pero el hombre no quería que Dios actuara así. Y Dios le quería enseñar y le quería decir: che, escúchame una cosa, te estoy enseñando para que vos actúes de la misma manera. Te estoy enseñando para que el pasado del dolor, el pasado del rencor, el pasado del odio, el pasado que te tiene enyugado. Dios podía haber usado a otros profetas, pero Dios lo quiso usar a Jonás. ¿Y para qué lo quiso usar a Jonás? No solamente para que Nínive se arrepintiera, sino para que Jonás pudiera ser sanado de su pasado. De ese pasado de resentimiento, de ese pasado de rencor, de ese pasado de enojo que termina convirtiéndose en ¿qué cosa? En pecado. Porque, hermanos, detiene al profeta, lo mete dentro de la ballena, lo lleva a perder, hermanos, la comunión o la libertad de ejercicio en lo que es en las manos de Dios. Y sobre todas las cosas lo que hace es frenar el propósito. Por eso es que, hermano, muchas veces estamos en problemas, no porque se levantó el infierno, sino porque nosotros provocamos la situación para que el infierno se levantara. No, hermano querido, porque Dios quiere, sino porque nosotros mismos permitimos que la tempestad se levante, porque estamos en el lugar equivocado. Sino que tenemos que estar haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, y para eso Dios permite situaciones para ver de cómo su corazón está, pero también cómo mi corazón está. Vio que dice que la espada es cortante como espada de doble filo, ¿no? Y siempre los predicadores, ¿no?, cuando te tienen que exhortar con un mensaje, dice: primeramente es para mí la palabra, ¿no? Como para justificarse si la palabra es media fuerte, ¿no? Pero en definitiva, nosotros que ministramos al pueblo de Dios, nosotros que damos enseñanza, conducción, predicación, etcétera, una de las cosas que Dios nos enseña es no solamente a través de la Escritura, sino a través de la vida de las personas. Podemos ver el efecto que provoca una palabra cuando la persona la recibe en su corazón y los cambios que traen, pero también podemos ver de cómo la persona muchas veces rechaza el mensaje, y vemos tristemente cómo se sufre consecuencia, cómo se levanta la tempestad, cómo se levanta, hermanos, la opresión y el tormento. ¿Todo por qué? Porque están detenidos, varados y frenados en el pasado. Allí en el resentimiento, en el rencor, en el odio, en la falta de perdón, en desear que el otro algo le acontezca, cuando en realidad, hermanos, la Sagrada Escritura nos enseña que para alcanzar el perdón tenemos que perdonar. Hermanos, la Biblia nos enseña que nuestra herencia es bendición y que no debemos de pagar mal por mal. Tenemos que entender que nuestro corazón es totalmente diferente al que teníamos antiguamente en el pasado, porque la Biblia nos enseñan que las cosas viejas han pasado y aquí son hechas todas nuevas. ¿Cuántos dicen amén a eso? No puedes vivir, hermanos, en el pasado que te tiene varado, que te tiene detenido y que muchas veces te tiene metido en la tempestad. Y cuando está metido en la tempestad, usted va a notar que siempre la persona está enojada. Siempre tiene contestaciones equivocadas. Y tristemente, ¿sabes qué es lo que opera? La crítica. Vieron que yo siempre le digo, hermanos, el Facebook, el Instagram, las redes sociales, pareciera, hermano, que es el psicólogo de muchos. Usted sabe que el psicólogo te sienta y le dice: ¿qué le pasa? Y usted, ¿qué es lo que dice? No, vengo porque tengo un trauma emocional, estoy enojado con mi papá. Y agarra y sacas todo lo que tiene. Bueno, está bien, usted tiene que soltar el perdón, tiene que olvidarse del pasado. A veces te dicen cosas buenas, pero a veces te meten un poquitito más de leña al fuego para encender una llama más fuerte, ¿no?
Entonces, hay muchas personas que utilizan las redes sociales. Y le vuelvo a decir, no importa si esa persona utiliza las redes para hacer un descargo. El problema es cuando el creyente utiliza las redes sociales y no utiliza la oración. Entonces, bueno, hoy vemos también que se utiliza el WhatsApp, ¿no? Con las historias. Les quiero mandar un mensaje a alguien y yo sé que en algún momento lo va a mirar, ¿no? Esos que te dicen que te aman y luego no te saludan, ¿no? Te das cuenta que la persona tiene un problema con un hermano y como no se atreve a decírselo, utiliza el psicólogo, el historial del WhatsApp o el historial del Facebook o lo tristemente el perfil, ¿no? Entonces usted se da cuenta que la persona tiene un gran problema emocional. Normalmente, le vuelvo a decir, utilizan el psicólogo de las redes para descargar todo lo equivocado que tienen en su corazón, cuando en realidad tendrían que ir a la oración para decir: Señor, mira, hay cosas que me dañaron, hay cosas que me lastimaron y yo quiero soltar el perdón, porque sé que si no suelto el perdón, Señor, voy a estar lamentablemente en una tempestad. Si no suelto el perdón, voy a estar lamentablemente dentro de una ballena. Si no suelto el perdón, mi llamado y mi ministerio va a estar varado y va a estar detenido. Por eso que usted tiene que entender que la oración no solamente es para presentar peticiones. La oración no solamente, hermanos queridos, es para agarrar y conectarse con el cielo y tener comunión con Dios. La oración no solamente es, hermano, para tener comunión con Dios y tomar autoridad y reprender demonios, sino que también la oración es para que usted pueda cancelar el pasado de fracaso, de resentimiento, de dolor, y se lo pueda presentar delante de la presencia de Dios, y que su pasado quede totalmente cancelado y pueda vivir un presente de victoria y un futuro mayor de gloria en las manos del Señor. Siempre yo le he dicho a usted, hermanos, allí cuando Esaú vino a buscar a Jonás, a Jacob, no lo encontró porque ya no existía más Jacob. Ahora estaba Israel. Jacob había pasado, el que lo traicionó, el que lo engañó, el que le robó la bendición, el que comercializó por la primogenitura. Venía allí Esaú con 400 hombres a raerlo de la tierra, a él, a su esposa, a sus hijos. Sin embargo, Dios intervino. ¿Por qué intervino? Porque ya no existía más Jacob. Había peleado con el ángel y ya el Señor le dijo: tu nombre ya no será más Jacob, sino Israel. Habla, hermanos, de la nueva naturaleza creada según Dios. Es decir, hermano, usted tiene que entender que su pasado quedó totalmente cancelado siempre y cuando usted no está conectado con el mismo. ¿Y cómo es la manera de conectarse con el mismo? Es cuando yo vivo en resentimiento, cuando yo vivo en rencor, cuando yo vivo en desconfianza, cuando yo me quedo varado allí en situaciones totalmente, hermanos, que Dios no quiere que me quede varado. Y eso hace que yo me quede sin fruto, sin crecimiento y sin desarrollo. Pero bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que aún el Señor dejó estas historias bíblicas para que nosotros la podamos ver y podamos ser completamente libres en el nombre poderoso de Jesús. Echamos fuera el resentimiento, echamos fuera el enojo, echamos fuera el pasado y declaramos un presente glorioso en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios te quiere usar. ¿Cuántos creen que el Señor los quiere usar? ¿Cuántos creen que el Señor quiere hacer cosas grandes y poderosas a través de su vida? Dígame un fuerte amén. Entonces, que nada te frene, que nada te detenga, que nada frene aquello que Dios ha determinado sobre tu vida. Porque van a buscar, hermanos queridos, ¿saben qué? Fueron a buscar a Jesucristo a la tumba y le dice: ¿por qué buscan en los muertos aquel que vive? ¿Qué te quiero decir, hermano? Tu vieja vida ya ha sido totalmente cancelada en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy vives una nueva vida en Cristo Jesús. Hermano, antiguamente éramos personas tan mal llevadas que no había nadie que nos quisiera querer, se alejaban de nosotros. Hoy es al contrario.
Hoy tenemos una vida nueva, llena de gracia, llena de favor del cielo. Sanados, restaurados, bendecidos, liberados, posicionados y sobre todas las cosas con un propósito por delante. Entonces, hoy la gente está a tu lado, te acompaña, te dice vamos a alcanzar, vamos a hacer. ¿Por qué? Porque ya no tienes esa vieja vida que alejaba a la gente. Hoy tienes una nueva vida en el Señor. Que todo ese conjunto de personas, de hermanos, se acercan a tu vida porque saben que tenemos un propósito en común y es ver la gloria de Dios en favor de nosotros. Por eso es que le vuelvo a decir, hermanos queridos, si tu jefe te dañó, no todos los jefes son iguales. Si tu maestro te dañó, no todos los maestros son iguales. Y si usted viene de otra congregación y lo dañaron, no significa que todas las congregaciones sean iguales. Usted tiene que entender, hermanos queridos, que van a pasar circunstancias, que vamos a pasar adversidades, que vamos a pasar traiciones, que nos van a tratar de maltratar o inclusive te van a tratar de dañar a tu familia. Pero lo que importa es que usted no se ha detenido. Usted le dijo al resentimiento que se vaya de su vida porque sabe que lo que le está esperando por delante es algo glorioso y es algo poderoso en las manos del Señor. Jonás es un ejemplo claro de las cosas que no se deben de hacer, pero sí de aquellas buenas que sí se pudieron hacer, como ser proclamador para que más de 120,000 personas no perdieran la vida por causa de sus equivocaciones, porque se volvieron a Dios y porque clamaron por misericordia. Por eso es que, miren, muchas cosas me sucedieron en la vida y yo normalmente cuando me topo con el pasado, porque me pasa eso, a veces me topo con el pasado y me dicen, ¿qué vas a hacer? No voy a hacer nada porque no existe ese Alejandro del problema que surgió en el pasado. Entonces yo no puedo hacer nada porque ya no existe más ese hombre del pasado. Entonces lo tendrá que hacer el Señor, yo tengo que seguir adelante. Porque ya ha pasado todo eso que tal vez muchos quieren traer a la luz, ese pasado, para tratar de detenerte varado. Que nadie te tenga varado, ni frenado, ni detenido cuando Dios tiene cosas grandes para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que el martes vio que decía la Biblia, el que robaba ya no robe, sino que vaya y trabaje con sus manos, haciendo lo bueno. Y dice, y aún inclusive para ayudar a los necesitados. ¿Usted cree que Dios es un Dios de oportunidades? Si no, pregúntele a Judas. Qué casualidad que Dios pone a Judas de tesorero, sabiendo de que ese hombre le podía llegar a robar dentro de la tesorería. Que de hecho la Biblia dice que él robaba y que el Señor lo sabía. ¿Y por qué el Señor no lo sacó? Porque Dios estaba esperando ¿qué cosa? Que el hombre se arrepintiera, que el hombre cambiara. Entonces uno tiene que entender que Dios tiene, miren un Pedro siendo explosivo, de un mal carácter, siendo un hombre, hermanos, que agarraba la espada, cortaba orejas y tantas cosas que hacía. Sin embargo, el Señor dijo, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Es decir, no estaba hablando de la naturaleza de Pedro, estaba hablando de la naturaleza de Dios. Pero esa naturaleza de Dios la podía cargar un hombre, la podía llevar un hombre, cuando entendía que su pasado había quedado cancelado. Por eso es que hay muchas personas que hoy las puertas no se le abren. ¿Saben por qué no se le abren? Porque están pasando un proceso de cambios. Y en ese proceso de cambio, en ese compás de espera, lo que el Señor quiere hacer es que su vieja vida de fracaso, que le hizo que se truncara todo, que hizo que perdiera todo, que hizo que no pudiera conseguir nada, que hizo que lo llevara al fracaso, que hizo que lo llevara, hermanos, a la esterilidad. Dios dice, en este proceso quiero arrancar esa vieja naturaleza y quiero poner la correcta, la nueva, porque en esa nueva te voy a llevar a un crecimiento
crecimiento glorioso y a un crecimiento poderoso. ¿Cuántos dicen amén y reciben esta palabra de parte de Dios? Profetice conmigo esta palabra que le voy a decir. Declare conmigo esta palabra. Este año mi pasado queda cancelado en el nombre poderoso de Jesús, porque voy a terminar este año con una nueva vida y una mejor vida en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo lo creo así. Mire que el enemigo nos batalla, nos batalla constantemente para que volvamos atrás. Por eso que, hermano, la Biblia dice tan claramente, no, hermano, mirando hacia atrás, sino prosiguiendo hacia adelante, prosiguiendo a la meta, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. Todos tuvimos un pasado malísimo, de error, de pecado, de traición, de engaño, de adulterio, de lujuria, y podemos enumerar una lista que no nos va a alcanzar una hoja. Pero qué bueno es cuando conocemos la nueva vida en el Señor. Una vida de perdón, de misericordia, de amor, de bondad, de piedad, de nuevos comienzos, de etapas por conquistar, de triunfos, hermanos, por alcanzar, de proyectos, por, hermanos, recibir de parte de Dios, y por el desafío de ser personas de fe, que tienen una proyección bien clara y que dice, los próximos 5 años voy a alcanzar mi casa. Los próximos 5 años, no importa el gobierno que esté, yo sé que Dios me va a entregar lo que a mí me corresponde en el nombre poderoso. Los próximos 5 años voy a tener esa congregación que tanto anhelo. Los próximos 5 años voy a ser levantado en el pastorado. Los próximos 5 años voy a ver la gloria de Dios. Todo lo que perdí, todo lo que me robaron, Señor, lo voy a recuperar. Voy a alcanzar aún el doble o el triple, porque mi vieja vida me hizo perder todo eso, pero la nueva me va a hacer recuperar todo lo que he perdido en el nombre poderoso de Jesús. Pero es una determinación del corazón. Es una determinación. Siempre le decimos, hermano, usted quiere tener una vida diferente, cambie el entorno que le está rodeando, porque si no va a tener los mismos resultados. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Importancia de renunciar al resentimiento. Sí. Sabes que el Señor muchas veces me habló frente al dolor. El dolor de sentir la traición, el dolor de sentir el engaño, el dolor de sentirse, hermanos, lamentablemente jugado en el área emocional, financiera, etcétera. Y el Señor tan sencillamente con palabras sabias, ¿sabes qué es lo que me dijo? O te quedas en el dolor o sigues creciendo. Significa que si yo me quedaba en el dolor me iba a quedar estancado. Le dije, Dios, me conoces, que aunque me duele, voy a seguir creciendo. Bueno, sacúdete, perdona, deja el pasado, suelta el perdón, aunque no se lo merezcan, pero seguí adelante y seguí creciendo. Y saben, fueron las palabras más sabias que escuché de parte de mi Padre Celestial. Y le vuelvo a decir, hoy no estoy con ánimo, hermanos, de repente tratar de cambiar a alguien en el sentido forzado. Pero sí tengo una responsabilidad: enseñar, instruir, formar, capacitar, adiestrar a cada una de aquellas personas que lo deseen hacer, que se lo permitan o que me lo permitan hacer, y que sobre todas las cosas Dios esté en el asunto. Porque cuando queremos obligar o forzar situaciones, corremos el riesgo inclusive hasta quedarnos varados frente a la situación. Porque en lo que se refiere a obligar, opera el hombre. En lo que se refiere a propósito, opera el Señor. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Seamos sabios, seamos entendidos. En este tiempo Dios
desea hacer cosas grandes con tu vida. No quiere que te quedes más frenado. Si hay algo que te sucedió, que te quiso tener varado en el dolor, varado, varado en el resentimiento, hoy es el día, aleluya. Hoy es el día donde Dios te dice: libérate, porque hay un llamado, libérate, porque hay un propósito, libérate de ese pasado, de querer defenderte con tu fuerza, de querer defenderte con tu carácter, de vivir constantemente con el enojo, con el rencor, con el resentimiento. Y lo triste de todo esto es que a veces, hermanos, utilizamos la manipulación para tratar de tener el control absoluto, y eso lo que denota es la debilidad emocional que estás teniendo en el corazón. Brava bandere. Aleluya. Hay presencia del Señor. Oh, sí, Jesús. Aleluya. Hay presencia del Señor. Sí, Jesús. Hay presencia del Rey. Vamos. Salir de la ballena. Vamos. Olvídate lo que hicieron los ninivitas en contra de tu vida. Sí, Jesús. Aleluya. Sí, Jesús. Cuando eres distinto, cuando eres diferente, cuando pagas bien por mal, hace que estés por encima de la circunstancia. Sí, Jesús. Aleluya. Elohim. Sí, Jesús. Adonai. Hay poder del cielo. Hay poder del cielo que está operando sobre tu vida, que está operando sobre tu familia, que está operando sobre el propósito de Dios. Aleluya. Sí, Jesús. Se manifestará. Aleluya. Se manifestará la presencia del Señor. Quiere hacer una obra celestial y poderosa. Porque usted me dirá: apóstol, lo que pasa que a usted no lo dañaron como a mí me dañaron. Lo que pasa, apóstol, que a usted no lo abandonaron como a mí me abandonaron. Me abandonó mi padre, me abandonó mi madre, me abandonaron aquellos por los cuales yo confié. ¿Sabes, iglesia? No importa lo que te pasó, hay alguien que quiere sanar esa situación de abandono. Hay alguien que quiere restaurar tu vida, y ese se llama nuestro Señor Jesucristo, el que pagó un alto precio por tu vida. Él quiere hacer una obra completa sobre tu vida. Él quiere hacer una obra completa sobre ti.
Por eso que está permitiendo situaciones, adversidades, aún traiciones, amargura y situaciones difíciles para decirte: quiero sacarte de ese pasado, quiero quitar las limitaciones que estás teniendo. Siento la gloria de mi Señor. Vamos al trono de la gracia. Vamos al trono de la gracia. Vamos a hallar el oportuno socorro. Aleluya. Sí, Jesús. Vendere, prebabacata la jedendere. Itara, endere, tala, itara, brababandere. Aleluya. Dios tiene poder por encima de tu circunstancia. Dios tiene poder por encima de tu fracaso. Dios tiene poder por encima de tu abusador. Dios tiene poder por encima de la traición. Dios tiene poder por encima del abandono. Brava bandere. Indarakaito lo jere tere breva bandere. Indarakatara brava baba se. Hay presencia de papá. Hay presencia de papá. Breva baba katara brandala. Aleluya. Sí, Jesús se manifestará. Gracias, mi Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que hoy estamos viviendo a través de tu hermosa presencia. Gracias, mi Padre, por enseñarnos, guiarnos, darnos la fuerza. Gracias por hacernos entender lo que es tu gracia, tu misericordia y tu amor, lo que es volver a empezar y seguir avanzando en la vida y sobre todas las cosas en el propósito diseñado y determinado por ti. Gracias, Padre. Hoy renunciamos al resentimiento, renunciamos al rencor, renunciamos al enojo, renunciamos al fracaso, renunciamos a la sed de venganza. Y declaramos, mi querido Padre, que tu mano de gloria y que tu mano de poder, Señor, va por encima de toda circunstancia. Y que cumpliremos aquello que tú, Señor, has determinado sobre nuestras vidas. Mi querido Padre, declaro corazones sanos en el nombre de Jesús. Declaro mentes libres en el nombre de Jesús. Y declaro sobre todas las cosas la eternidad del propósito de Dios sobre tu vida y sobre mi vida, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Hay victoria en el nombre de Jesús. Wow. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? Oh, siento la gloria. Bramandala sherendere brekatara brababanduro borobo sherendere. Y torocotoro prendere kaito lo sherendere. E brababakatara brababandere berebe ketara bra. Deja que Dios te sane. De dará dorororo prandere. Deja que Dios te restaure. Deja que tu pasado sea arrancado por el poder para katarara prandere. Y torocotoro premamán, los que te despreciaron, los que jugaron contigo, los que te arrancaron la identidad, los que te maltrataron y los que constantemente utilizaron tus debilidades para avergonzarte, para dañarte, oh, bravamanda la gerende, para despreciarte. Hoy el Dios Todopoderoso sana cada una de esas situaciones y te libera, nos libera del pasado y nos lleva a una vida
tremenda de victoria en las manos del Señor. Siento la presencia del Señor. Siento la presencia de papá. Deja que el Espíritu Santo te sane. Hay fracasos que están siendo arrancados. Dios te está poniendo en la mente, Dios te está poniendo en el corazón de quién te tienes que liberar, a quién tienes que perdonar, de dónde tienes que salir. Y no naciste para estar allí en Tarsis, naciste para estar pregonando la palabra en Nínive. No naciste para estar dentro de esa nave, naciste para estar en esa tierra que Dios te prometió. No naciste para estar dentro de ese gran pez, naciste para estar en la presencia de papá. No naciste para huir de la presencia de Dios, naciste para estar lleno de la presencia de papá. Dios, fluye la presencia de Dios, fluye la presencia de Dios. Fluye la gloria de Dios. Fluye la gloria de Dios. Fluye la presencia de Dios. Aleluya. Oh, deja. Dios te está sanando. Dios te está. Ponele la mano en el hombro a tu hermano. Ponele la mano al hombro a tu hermano. Bendecilo. Bendecilo. Hay rencores que están saliendo. Hay resentimiento que está saliendo. Siento la gloria del Padre. Fluye tu presencia. Fluye tu presencia. Fluye tu presencia, mi Padre. No vamos a huir de tu presencia. No vamos a huir de tu presencia. Nos vamos a hacer. Oh, perdona a tu papá, dale. Perdona a tu papá, dale. Perdona a tu papá, dale. Oh, perdona a tu mamá. Oh, oh, hay gloria. Perdónate a ti mismo. Perdónate a ti mismo. Oh, siento la gloria de Dios restaurando y sanando, liberando y posicionando a su iglesia. Oh, aleluya. Hay presencia de papá que te sana. Hay presencia de papá que te restaura del fracaso, del dolor, del resentimiento, de la amargura, del enojo, de la tristeza. Oh, del abandono. Dios te arranca, Dios te quita del rechazo. Oh, aleluya. Sí, Jesús. ¿Sabes? El Señor me habla. El Señor me habla y me dice: hay personas que quieres atraer a ti y no te estás dando cuenta que el Señor las alejó de ti y las alejó de tu vida. Puntualmente por eso, por la falta de valor, las alejó de tu vida, porque constantemente te quieren llevar al pasado. Un día un joven le dijo a su madre: mamá, esta es la segunda vez que te veo. Esta es la segunda vez que te veo. Me diste a la luz, nací gracias a vos, pero hoy te tengo que decir, mamá, no solamente vengo a decirte que te perdono,
sino que te doy gracias por haberme regalado. Gracias por haberme abandonado. Porque si no me hubieras abandonado, tal vez yo estaría en la droga igual que ustedes. Tal vez yo estaría en el alcohol igual que ustedes. Tal vez yo estaría en la delincuencia, en el fracaso que viven ustedes. Y gracias porque me abandonaste. Me recogió una familia que me dio estudio, que me dio formación, que me capacitó y que hoy soy un hombre que conoce al Señor. Aprendió que el abandono sirvió para que conociera el propósito del Señor. Peleas para que te recojan aquellas personas que Dios alejó de ti. Peleas por aquellas personas que Dios las arrancó de tu vida. No te quedes más varado, no te quedes más detenido. En este presente Dios te está sanando, te está restaurando, te está quitando todo lo malo, porque te está preparando para un futuro de gloria. Suelta a quien tengas que soltar, suelta las amarras y comienza a navegar en la gloria de Papá Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. A ti te damos toda la gloria y la honra y declaramos que somos sanos y restaurados por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu y sobre todas las cosas por tu grande e inmenso amor, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele su mejor aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que está en ese lugar. Aleluya. Dios te bendiga grandemente, Iglesia del Aire. Nos vemos el día domingo nuevamente, 19 horas. Bendiciones.